Estoy agradecido de compartir con ustedes en esta revisión anual de libertades religiosas en la Facultad de Ley J. Rubén Clark en la Universidad Brigham Young. Este es el tiempo más oportuno de compartir juntos la importancia de las libertades religiosas y aprecio la invitación que se me ha hecho aquí para compartir mis ideas con ustedes. En el capítulo 15 de Lucas, en el Nuevo Testamento, aprendemos sobre un joven quien recibió una herencia de su padre y que luego viajó a una provincia apartada. Este jovencito desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando él había gastado todos sus recursos, una hambruna poderosa cubrió la tierra y él comenzó a pasar necesidad. Y él cuando se acercó a un ciudadano de esa provincia y esta persona lo envió ahí a cuidar los cerdos. Y él quería llenar su vientre, su estómago con la comida de estos cerdos, pero nadie le daba nada. Y cuando él volvió en sí, dice la escritura, ¿cuántas personas tiene mi padre trabajando para él y yo muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra los cielos y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue a su padre. Esta historia tiene un final maravilloso, feliz. El regreso de este hijo a su casa, a su hogar, a su padre, causó una reconciliación amorosa con su padre y una restauración a su puesto en la familia. La parábola del hijo pródigo describe la experiencia de un joven quien estaba perdido y quien subsiguientemente halló su camino de regreso a casa. Por favor, noten dos aspectos clave de la experiencia de este joven. Primero, él comenzó a pasar necesidad cuando una hambruna poderosa cubrió aquella provincia. Cuando esta calamidad natural desplegó su terrible devastación en toda la tierra, él se dio cuenta que su herencia había desaparecido. Me imagino que muchos de los amigos con quien había compartido amistad cuando él tenía mucho dinero y que en ese momento se habían despedido de él. Él estaría sin vivienda, sin hogar, pero finalmente fue el hambre, la hambruna y el hambre que él pasó, lo cual constituyó un llamado de atención poderoso. Él fue despierto de unos estilos de vida acostumbrados, como el aumento en el darse cuenta de su capacidad de cumplir y cubrir sus necesidades más básicas. Segundo, la llamada de atención del joven lo llevó a volver a sí mismo. Esta frase clave, aguda, me da una idea de que comenzó a revisar los aspectos de su vida, aspectos que no habían sido revisados anteriormente, resultando en darse cuenta de manera profunda de que sus circunstancias actuales, cómo eran y en lo que él se había convertido. Él también estuvo dispuesto en esforzarse para un cambio de dirección necesario en ese momento. Me levantaré e iré con mi padre. Nuestro mundo también ha sido llenado recientemente con un llamado de atención, de desastres naturales a una pandemia mortal que cubre la tierra, a la plaga social del racismo. Estamos siendo recordados diariamente sobre nuestra necesidad de despertarnos en los tiempos peligrosos que nos rodean y tenemos que volver a nosotros mismos y levantarnos y volver a nuestro Padre Divino, quien desea instruirnos y edificarnos a través de nuestros desafíos. Al igual que la hambruna para el hijo pródigo fue un punto crucial en su vida, también el COVID-19 puede ayudarnos a darnos cuenta de lo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora. El siguiente video corto va a mostrar algunas llamadas cortas que las personas han recibido a causa del COVID-19. Cuéntame el cuento y luego me acosté. Pues me dijo, entra, te estás volviendo cansada. Pues quiero, esa es mi favorita. Prometo, solamente uno más. Muy bien. Acurrúcate y sé que lo conoces bien. Empezaba en un mundo donde antes moraba yo. Era un mundo de maravilla, de pobreza y de riqueza. Antes de que entendiéramos las cosas desde el punto de vista del 2020. Fíjate que la gente hacía empresa para comercio en todas las tierras y se volvían cada vez más grande que lo que habíamos planeado.
Siempre tuvimos necesidades, pero ahora llegó tan pronto que uno podía conseguir lo que uno quisiera en un solo día, con un solo clic. Nos dimos cuenta de que familias paraban de hablar y creo que se iba el significado y los ojos de los niños se pegaban a las pantallas y filtraban las imperfecciones, pero en medio del ruido se sentían solos. Y todos los días los cielos se volvían más nublosos hasta que no se pudieran ver las estrellas, así que las buscábamos desde los aviones y la tierra la llenábamos de autos, dando vueltas todos los días y se nos había olvidado cómo correr. Volvimos más pequeños a los parques hasta que desaparecieron y llenamos los mares de plástico hasta que cada día cuando uno iba de pesca, uno sacaba ya los peces ya envueltos. Y cuando bebíamos y fumábamos y apostábamos, nuestros líderes nos enseñaban que es mejor no molestar a los que dan el dinero. Pero luego, en el 2020, llegó un virus nuevo. Reaccionaron los gobiernos diciéndonos que nos escondiéramos y estando escondidos en el miedo, mientras tanto la gente limpiaba sus instintos, se acordaban cómo sonreír, empezaban a decir gracias, llamando a sus madres y mientras no usaban los carros se ponían a correr. Y la tierra empezó a respirar y las playas se llenaban de vida en los mares y algunas personas comenzaban a cantar y otras tocaban música y otros horneaban, pero había buenas nuevas. Así que cuando hallamos la cura y se nos permitió salir, todos preferimos ese nuevo mundo que hallamos en lugar del que habíamos dejado atrás y se quedaron extintos los hábitos viejos, dejando lugar para los hábitos nuevos. Pero ¿por qué se necesitaba un virus para juntar a la gente otra vez? Es que, mi hijo, a veces hay que enfermarse antes de sentirse mejor. Ahora acuéstate y sueña del mañana y de todo lo que podamos hacer. Y si sueñas lo suficiente, algunos de los sueños se volverán verdad. Ahora lo llamamos la gran realización y sí, desde entonces ha habido muchas, pero así es que como empezó. ¿Y por qué es que? Y sobre la retrospectiva del 2020. Hace muchos años pasé un domingo en la tarde en el hogar de mi socio apostólico Robert D. Hales, cuando él se estaba recuperando de una enfermedad grave. Hablábamos sobre nuestras familias, nuestras responsabilidades en el quórum y experiencias de la vida importantes. En cierto momento le pregunté al elder Hales: usted ha sido un esposo, atleta, piloto, ejecutivo de negocios y líder de la iglesia exitoso. ¿Qué lecciones ha aprendido usted al envejecer y al estar restringido en su capacidad física? El elder Hales hizo una pausa por un momento y me respondió: cuando no puedes hacer lo que siempre has hecho, entonces haces solamente lo que es más importante. Yo fui golpeado por la simplicidad y la amplitud de esta respuesta. Mi amado amigo compartió conmigo una lección para toda la vida. Una lección aprendida a través del crisol del sufrimiento físico y de una investigación espiritual. Para el elder Hales, las limitaciones que eran consecuencia natural del envejecimiento, de hecho, se habían convertido en fuerzas importantes de aprendizaje y crecimiento espiritual. Los mismos hechos que parecían haber limitar su efectividad se convirtieron en una de sus fortalezas más importantes. Las restricciones físicas expandieron su visión. El vigor limitado priorizó sus cosas importantes, le limitó a él, le incapacitó a hacer sus cosas, pero esto enfocó su vista a las cosas más importantes. Así que las restricciones y las limitaciones pueden ser bendiciones maravillosas si tenemos ojos para ver y oídos para oír. Y esta misma verdad se aplica a todos nosotros hoy cuando disputamos y batallamos con esta gran pandemia.
Los siguientes ejemplos marcan algunas de las cosas que tal vez ahora podemos ver más claramente a causa de las demandas y las limitaciones que se nos han impuesto a causa del COVID-19. El COVID-19 nos ha alertado en cuanto a muchas de las limitaciones en los procesos de cadenas de suministro, trayendo alimentos de las granjas a nuestras tiendas y a nuestros hogares. El COVID-19 nos ha alertado sobre nuestra dependencia en naciones extranjeras en cuanto a muchas de nuestras medicinas, productos farmacéuticos y una amplia variedad de otros productos estratégicamente importantes. El COVID-19 nos ha alertado en cuanto a muchas de las limitaciones de tener un inventario solo para sobrevivir el momento para las plantas de manufacturación y para los negocios de venta al público. El COVID-19 nos ha alertado sobre muchas de las deficiencias en nuestros sistemas de salud nacional y local. El COVID-19 nos ha alertado sobre la importancia de defender los límites entre la libertad personal, los derechos constitucionales y la autoridad del gobierno. El COVID-19 nos ha alertado en cuanto a muchos ataques sobre las libertades de religión, expresión y reunión. Y la lista sigue adelante. El timbre del reloj alarma del COVID-19 continúa sonando y sonando y sonando. La revisión anual es un momento para reflexionar en cuanto a las libertades religiosas y su lugar en la ley, la nación y nuestras vidas personales. Al hacer esto durante este momento de COVID-19, afila nuestro enfoque. Esta crisis presente puede ser un momento en el cual nosotros también caigamos a nuestros sentidos, volvamos a nosotros mismos y nos demos cuenta de que tal vez ahora, como nunca antes, qué tan preciosas y frágiles son las libertades religiosas. Una realización clave es que para la mayoría de las comunidades de fe, el reunirse para adorar y hacer sus ceremonias y para hermanarse es esencial. No es solamente una actividad social disfrutable. Por ejemplo, el reunirse es un elemento poderoso, especialmente en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una misión central de la Iglesia es reunir y recoger a la familia de Abraham y para todos aquellos que estén dispuestos para traerlos a las ordenanzas y convenios del Evangelio del Salvador. A través de ese recogimiento creemos que Dios establecerá un pueblo quienes serán uno en corazón y uno en mente, quienes morarán juntos en rectitud y paz, y quienes se amarán y cuidarán unos a otros tan completamente que no se encontrará pobres entre ellos, espirituales ni físicos. En las escrituras antiguas y modernas el Señor llama a tal pueblo y a tal lugar Sión. Sión es donde moran los puros de corazón y es donde Dios mismo puede morar entre su pueblo. Creemos de que tal recogimiento es esencial antes de que el Mesías vuelva a la tierra. Esta visión del recogimiento ha sido una motivación de impulso para los santos de los últimos días desde los primeros días de la Iglesia y ha inspirado a nuestros miembros a que se reúnan primero en Ohio, luego en Missouri y finalmente en Illinois. En cada etapa, el gobierno y los populachos se combinaron para perseguir y desparramar a nuestros miembros hasta que ellos eventualmente encontraron un lugar de recogimiento fuera de los Estados Unidos, en lo que más tarde se convirtió en el estado de Utah. Esta visión ha inspirado la construcción de nuestros sagrados templos, en el cual se pueden hacer ordenanzas sagradas y convenios para unir a las familias eternamente a Dios. Y esta visión continúa inspirando a los santos de los últimos días para que se reúnan en sus congregaciones locales para adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo, participar del sacramento de la Cena del Señor y fortalecer, servir y hermanar unos a otros. El estar en la presencia de unos de otros es una experiencia única e irreemplazable. En la cristiandad, el Dios del Antiguo Testamento vino a su pueblo en la carne. Jesucristo tocó a su gente, los abrazó, los sanó, los ministró. Y creemos que se nos llama a hacer lo que Él hizo. Él enseñó, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Por supuesto que los santos de los últimos dientes están deseosos de participar en estas cosas con la comunidad, al igual que los católicos, ortodoxos, protestantes y amigos evangélicos, el reunirse para la misa, bautismos, confirmaciones, sermones y una cantidad ilimitada de otros propósitos religiosos. Nuestros amigos judíos se reúnen para adorar en sus sinagogas. Nuestros amigos musulmanes se reúnen en sus mezquitas. Nuestros amigos en las tradiciones de fe budistas o sikh, de la misma manera, tienen lugares sagrados para reunirse y adorar juntos. El reunirse, en resumen, es la esencia de la fe y la religión. De hecho, si los fieles no se están reuniendo, tarde o temprano van a comenzar a perderse. Y a causa de que el recogimiento y la reunión está en el corazón mismo de la religión, el derecho de reunirse está en el corazón mismo de la libertad religiosa. Creo de que es vital que reconozcamos que las restricciones del gobierno, que han sido tan rápidas, que han prohibido las reuniones religiosas al comienzo de la crisis del COVID-19, realmente fueron extraordinarias. En lo que pareció ser un instante, la mayoría de los gobiernos occidentales y muchos otros simplemente prohibieron la adoración comunitaria. Estas restricciones eliminaron las celebraciones públicas de la Pascua cristiana, la Pascua judía, Ramadán y otros días sagrados en todo el mundo. Ningún otro evento en nuestra vida, y tal vez ningún otro evento desde la fundación de esta nación, ha causado este tipo de disrupción mundial de las reuniones religiosas y de adoración. Las restricciones del COVID-19 afectaron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una manera única. La Conferencia General de abril 2020 de la Iglesia, una celebración del bicentenio de la primera visión del profeta José Smith, tuvo que ser transmitida a una audiencia global desde un pequeño auditorio, con solamente un puñado de personas en asistencia, en vez de transmitirse desde nuestro centro de conferencia enorme con una congregación de más de 20,000 personas. Claramente, los gobiernos tienen un deber afirmativo de proteger la salud pública y la seguridad. Y yo creo que los agentes públicos, en la mayoría de los casos, hicieron lo correcto para proteger al público del virus. El marcar líneas apropiadas para proteger la salud pública y los ejercicios religiosos en la pandemia, esto es algo muy desafiante. Pero no podemos negar y no debemos olvidar la rapidez y la intensidad con la cual el poder del gobierno fue utilizado para terminar y cancelar aspectos fundamentales del ejercicio religioso. Estas decisiones y regulaciones no tienen precedente. Por casi 2 meses, los americanos y otros a través del mundo libre aprendieron de primera mano lo que quiere decir que el gobierno prohíba directamente el ejercicio libre de la religión. Como el hijo pródigo, quien vino a sí mismo en medio de la crisis, nuestro propio tiempo de estar en necesidad nos invita a reflexionar cuidadosamente los principios fundamentales que tal vez hemos dado por sentados por mucho tiempo. Aquí hay algunas pocas de mis propias reflexiones. Primera reflexión. El poder del gobierno nunca puede ser ilimitado. En nuestro sistema político, el gobierno deriva sus poderes justos del consentimiento de los gobernados, citando la Declaración de Independencia. Pero los poderes justos del gobierno no pueden ser ilimitados a causa de que existen fundamentalmente para asegurar los derechos dados por Dios a la libertad y la vida, para que cada uno de nosotros pueda ejercitar nuestro albedrío moral, la habilidad para actuar por nosotros mismos y no que se actúe sobre nosotros, y ser responsables ante Dios por nuestras elecciones y acciones. Las constituciones, los gobernantes del gobierno, los equilibrios y balances y el gobierno de la ley ayudan a restringir la tendencia del gobierno a ejercitar un poder ilimitado. Por supuesto, la libertad también tiene sus límites. El gobierno tiene una función justa en promover un ambiente moral en el cual la gente pueda vivir vidas buenas y honorables. Pero sea lo que sea que los oficiales de gobierno nos hagan hacer, nosotros, el pueblo, jamás debemos permitirles que ellos olviden de que sus oficios y poderes existen para asegurar nuestras libertades fundamentales y las condiciones para ejercitar estas libertades. Entonces, a pesar de la necesidad obvia de una respuesta apropiada para el COVID-19,
No debemos acostumbrarnos a las aserciones globales del poder del gobierno. Invocando poderes de emergencia, los ejecutivos de gobierno sumariamente impusieron numerosas órdenes y directivas y en muchas maneras, las cuales son análogas a la ley marcial. Estas órdenes ejecutivas son leyes singulares que las cuales son parte de este dar y tomar del proceso democrático. Sin duda, una emergencia del tipo del COVID-19 justifica medidas fuertes para proteger al público. Pero no podemos perder de vista el hecho de que muchas de estas medidas son aserciones extraordinarias de poderes gubernamentales, las cuales pueden restringir dramáticamente nuestras libertades básicas. El poder del gobierno debe tener límites. Segunda reflexión. Las libertades religiosas son básicas y necesarias para nuestros derechos fundamentales. En esta época de restricción y confinamiento me ha confirmado de que ninguna libertad es más importante que la libertad religiosa. La libertad de religión apropiadamente ha sido llamada nuestra primera libertad. Es primera no solamente por su ubicación como el primer derecho en la primera enmienda, sino también a causa de la importancia primordial que tiene con el respeto de la libertad personal de cada individuo. El vivir, aunque sea por unas pocas semanas, bajo las restricciones que se han puesto en estas actividades sociales y religiosas por el COVID-19, es un recordatorio duro de que esta libertad es más importante que nada para la gente de fe y la libertad de adorar al Dios Todopoderoso de acuerdo a los dictados de nuestra propia conciencia. Y el hacerlo abierta y libremente, vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Las libertades religiosas es uno de los principios justos y sagrados subyacentes en la Constitución de los Estados Unidos. Esa libertad surge de ahí y además apoya y refuerza todos los otros derechos protegidos por la primera enmienda. El derecho de hablar libremente, de utilizar una prensa libre y vivir juntamente y reunirnos con otros y peticionar al gobierno que nos reembolse por nuestros ataques y agravios. La libertad religiosa es un baluarte que se presenta en contra de los poderes del gobierno, protege el derecho de cada uno para pensar por sí mismos, de creer lo que uno crea que sea verdadero y el de ejercitar la libertad religiosa de acuerdo a esto. Asegura el espacio necesario para vivir con fe, integridad y devoción. Nutre familias fuertes, protege las comunidades de fe y la rica y poderosa relación que estos hacen posible. Nada que el gobierno haga es más importante que el promover las condiciones por las cuales la religión pueda florecer. Tercera reflexión. Las libertades religiosas son frágiles. Como hemos experimentado recientemente, la libertad religiosa puede ser rápidamente hecha a un lado en el nombre de proteger otros intereses sociales. A pesar de los riesgos del COVID-19, las jurisdicciones norteamericanas declararon como esenciales a numerosos servicios relacionados a alcohol, animales, marihuana y otras preocupaciones. Pero a menudo las organizaciones religiosas y sus servicios fueron simplemente consideradas como no esenciales, aun cuando sus actividades podrían ser llevadas adelante de una manera segura. En el nombre de proteger la salud y la seguridad física o llevar adelante otros valores sociales, los gobiernos a menudo actuaron sin darle importancia el hecho de proteger la salud espiritual y la seguridad de la gente. A menudo parecía que olvidaban de que el asegurar las libertades religiosas es tan vital como asegurar la salud física. Cuarta reflexión. En una época de crisis, herramientas sensibles son necesarias para balancear las demandas de la libertad religiosa con los intereses justos de la sociedad. De ninguna manera estoy diciendo de que las libertades religiosas deben ser ilimitadas en medio de una pandemia. Tampoco estoy diciendo de que todos los oficiales de gobierno han dejado de prestar atención a los derechos religiosos. No estoy diciendo eso para nada. Lo que sí estoy diciendo es que no podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertades religiosas en una época de crisis, de lo que podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertad de expresión, libertad de prensa o libertad de confiscaciones e investigaciones irrazonables. Tampoco podemos priorizar los intereses seculares sobre los derechos religiosos. Una crisis de salud no debería ser una excusa para que haya una crisis de la libertad religiosa.
creo de que todos debemos recordar un principio clave. Específicamente, la religión no debería ser tratada menos favorablemente que actividades seculares análogas. Por ejemplo, las órdenes de un Estado impidieron que los sacerdotes católicos ungieran a sus parroquianos con aceite sagrado para realizar la extrema unción, aun cuando ni el sacerdote ni el practicantes estaban enfermos en cuanto a esto, y aun cuando ellos usaban máscaras y globos y guantes, y aun cuando el aceite se aplicó con un hisopo. En el mismo estado, mi iglesia no fue autorizada a realizar bautismos, aunque se hicieran de las condiciones más seguras. El proteger la salud física de una persona del coronavirus es, por supuesto, importante, pero también lo es la salud espiritual de la persona. Ese mismo estado permitió que los abogados se reunieran con personas para hablar sobre sus necesidades legales, permitió que los doctores se reunieran con personas para administrar problemas de su salud y permitió de que los cuidadores de salud administraran comida para aquellos quienes tenían necesidades de nutrición, pero no permitió que un clérigo administrara las necesidades religiosas de una persona, aun cuando los riesgos de todas estas actividades eran necesariamente los mismos. Este ejemplo y muchos otros similares podrían ilustrar una devaluación profunda de la religión. Nosotros podemos y debemos hacer algo más. También creo de que siempre debemos recordar un segundo principio clave. Los legisladores, aún en una crisis, deberían limitar el ejercicio de la religión solamente cuando es verdaderamente necesario para preservar la salud y la seguridad pública. Cuando las necesidades de una sociedad son grandes, los oficiales aún deberían preguntarse de si hay alguna manera de enfrentar esas necesidades, además de sobrecargar y prohibir el ejercicio de la religión. Con buena voluntad y un poco de creatividad, se pueden encontrar maneras siempre para cumplir las necesidades de la sociedad y el imperativo de proteger las libertades religiosas. Después de todo, el virus del COVID-19 no atrae solamente a las personas religiosas. Como la mayoría de nosotros ahora reconoce, una variedad de métodos pueden ser utilizados para mitigar los riesgos de que el virus, lo cual no requiere que hayan provisiones graves en cuanto a la adoración religiosa o las reuniones. La crisis del COVID-19 nos ha presentado con una oportunidad única para reafirmar y fortalecer y apuntalar nuestras libertades religiosas. Hemos visto que un cambio rápido del gobierno, que aunque fue intencionado, logró un cambio y una limitación para proteger las libertades de religión. ¿Escuchamos el timbre del despertador? Esta es una llamada de atención para todos nosotros. Estos límites y protecciones fundamentales deben ser sanados, renovados y fortalecidos. A pesar de que los creyentes en sus organizaciones religiosas pueden ser buenos ciudadanos en un tiempo de crisis, no podemos permitir que los oficiales de gobierno traten la libertad de religión como algo no esencial. Nunca más el derecho fundamental de adorar debería ser trivializado debajo de la capacidad de comprar gasolina. En medio de la crisis, el hijo pródigo en la parábola bíblica vino a sí mismo y comenzó el largo viaje de regreso a casa. Sin duda, en ese momento él se dio cuenta del error de sus decisiones. Pero más fundamentalmente pienso de que él también se dio cuenta de que se había olvidado de quién era. Ahí, en medio de los cerdos, él se dio cuenta y allí todo cambió. En nuestros deseos entendibles de volver del COVID-19, nosotros también como sociedad tal vez nos hayamos olvidado de algo, de lo que somos y en cuanto a qué es lo más importante. Tal vez no hemos recordado completamente la fe y el derecho de ejercer, lo cual es central para nuestra identidad como creyentes y en cuanto a todo lo bueno y justo y que es digno de protección. Ahora es la época para que nosotros escuchemos la llamada de atención para recordar y para que actuemos. Que hagamos esto es mi esperanza y mi ferviente oración. En este momento que termino mi mensaje, yo gozosamente ejercito lo que para mí, personalmente, es uno de mis libertades religiosas más atesoradas. Expreso estas ideas en el nombre de Él, a quien sirvo, a quien amo.
y a quien represento, Jesucristo. Amén.